Muy buenos días a todos. Ahora estamos con la parte de práctica, con la parte mental de mapa mental, si podemos llamarlo un mapa conceptual, donde habíamos trabajado con un texto de biología y habíamos visto los seres vivos y la composición y funciones. Entonces hicimos una serie de preguntas con las cuales nos permiten poder realizar una comprensión y por supuesto responderlas. Eso nos permite tener más acercamiento en el manejo del texto, por supuesto, y a la vez responder una serie de preguntas que pueden estar dentro del examen, ¿sí? Si fuera un tema o algún otro tipo de tema. En este caso estamos con biología y estamos observando los seres vivos y habíamos hecho una serie de preguntas. Una vez cuando hicieron la pregunta, ustedes pueden tomar el subrayado. Ya he hecho una serie de videos de el subrayado, cómo se realiza, palabras claves. Y una vez cuando tenemos esas palabras claves, las trabajamos con la estructura de manera global, ¿sí? Es decir, de manera dinámica. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez subrayado ese texto y una vez hecho las preguntas, sacamos directamente y las colocamos en este mapa mental. Bien, tenemos los seres vivos. De hecho, los seres vivos tendríamos que preguntar qué eran los seres vivos, ¿sí? Entonces habíamos respondido una serie de preguntas y las respuestas. Bueno, los seres vivos en realidad allí mencionaba el texto que era una composición, ¿sí? De conjunto de ¿qué? De sustancias químicas. Esto es un disparador que nos permite situarnos en cuanto a la pregunta y la respuesta, ¿sí? Entonces, los seres vivos es una composición de conjunto de ¿qué? De sustancias químicas. Que esas sustancias químicas que lo que hacen justamente se denominan como biomoléculas. Estas biomoléculas orgánicas, saco otra flecha, ¿sí? Que nos mencionaba el texto, están formadas por un esqueleto de base átomos de carbono, ¿sí? Por otro lado, lo que hace el átomo de carbono acompaña al hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, fósforo y azufre, ¿sí? Ahí tenemos otras ideas principales. Y por otro lado, también los seres vivos contienen una información denominada como ADN. El ADN es el código genético que permite, a través de la información del ADN, tener ese tipo de información de código genético, ¿sí? Que nos mencionaba el texto. En conclusión, los seres vivos lo que hace, en cierta manera, es están formados por células. Y esas células son anatómicas y funcionales, con las cuales eso permite tener una función de la vida. Esto es un breve resumen de todo lo que nosotros observamos. Puede llamarnos la atención algún otro dato, alguna otra información donde nos permita poder también agregarlo si es necesario. Pero como ejemplo del texto, ustedes pueden ir trabajando de esa forma. Una vez hecho una lectura exploratoria, hecho las preguntas, que eso es uno de los elementos más importantes para comprender, y a la vez ustedes se quieren hacer preguntas de preguntas, es decir, si yo digo, pero ¿por qué las sustancias químicas tienen esto? Entonces buscan en otras informaciones, en otros libros, en otros manuales, para poder comprender ese tipo de conceptos. Pero mientras que tengamos el texto, trabajamos con el texto. Entonces, una vez hecho esto, tenemos directamente lo siguiente. Hacemos un método de enganche. ¿Cómo hago yo para recordar esto, profesor? Bueno, dos cosas. Déjenme mencionar en primer lugar, una vez que tenemos toda la parte del mapa conceptual global con todo el contenido de lo que hemos realizado, una vez la lectura comprensiva y una vez hecho las preguntas y haberlas respondido, yo saco las ideas remarcando con el subrayado y directamente las ideas principales las vuelco acá. Entonces yo sé que los seres humanos, a mí me llama la atención que es lo siguiente. El método de enganche es así. Los seres vivos, ¿sí? Decimos lo siguiente, son una composición de conjuntos, ¿sí? De sustancias químicas. Esas sustancias químicas son parte de la biomolécula. Estas biomoléculas orgánicas que mencionamos en otra flechita están formadas por un esqueleto, ¿sí? Ese esqueleto tiene base de átomos de carbono. Este base de carbono
nos acompaña toda esta serie de elementos, ¿sí? Que mencionamos anteriormente, el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, etcétera, etcétera. Y a la vez, una vez cuando ya acompaña esto, tiene una serie de información que comprende la parte del ADN. Ese ADN es el código genético. Entonces, terminando y concluyendo que estos seres vivos, ¿sí? Están situados, están formados por células. Esas células se componen por anatomía y la parte funcional, y eso da la vida. Bien, hasta ahí entendimos, o por lo menos se entiende según lo que dice el texto, ¿sí? Ahora, ¿cómo yo hago para recordar? Brevemente, en el curso de memoria ustedes van a observar mucho más de lo que nosotros estamos trabajando esto. He estado en la parte del hemisferio izquierdo. La parte del hemisferio derecho utilizaríamos una imaginación. Acuérdense la imaginación. ¿Qué haría yo con esto para recordar? Profesor, con conceptos, esto y todo esto y esto. Bueno, lo que primero haría es, ¿cómo yo me imagino una sustancia química? Bueno, veo un laboratorio, por ejemplo, si supónganse que, no sé, un laboratorio que están, y que este laboratorio tiene unas sustancias químicas, ¿sí? ¿Bien? Composición. Entonces, acá podemos observar una persona, ¿sí? Una persona que vio, ¿sí? Que vio, ¿qué es lo que vio? Una molécula. Y las moléculas básicamente podemos asociarla a una cosa así, supónganse, ¿no? Una serie de nódulos podemos poner, ¿sí? Que esta persona ve, que esta persona ve. Orgánica, podemos poner una huerta orgánica, ¿sí? Es decir, allí podemos observar una huerta orgánica. Bien, está formado por un esqueleto, y ustedes ya saben cómo el tema del esqueleto, ¿sí? Observamos así, hacen una serie de placas, ustedes que trabajan en la salud hacen un esqueleto y bueno, y demás, yo mucho de dibujo no vas. Entonces, el esqueleto, el átomo, ¿cómo hacemos nosotros? Bueno, algo parecido como las moléculas, ¿sí? Ustedes sabrán. Una vez hecho esto, el carbono. Me imagino un carbón encendido. Entonces yo lo que hago es lo siguiente, a las palabras le pongo una imagen. Entonces un carbón encendido que está encendiendo, y yo veo que en ese carbón acompaña, si vemos una persona que está acompañando, con hidrógeno. ¿Cómo puedo dibujar el hidrógeno? Que son palabras abstractas, necesitamos directamente grabar esas imágenes. Bueno, una persona que está haciendo hidromasaje, ¿sí? Está en una camilla, podemos decir, ¿sí? Y está haciendo hidromasaje. Y que necesita respirar, necesita el oxígeno, hacemos como de repente una nariz y que necesita respirar. ¿Qué vemos acá? Nitrógeno también, hidrógeno, yo había dicho, perdón, era hidrógeno, está haciendo hidromasaje, le están haciendo nitrógeno. Bueno, ustedes pueden ahí encontrar una palabra de nitrógeno. Fósforo, vemos allí un fósforo directamente encendido que prende, ¿sí? Un azufre, los azufres que anteriormente les hacían, no sé si ustedes recuerdan, una serie de azufres que eran como una especie de... para pasar al cuerpo, y hacía que la persona tenga como si fuese una serie de productos medio, no sé cómo se diría, ¿no? En los azufres, pero eran como algo así, ¿sí? ¿No? Tiene un agujerito por acá y demás. Bueno, eso es la parte del azufre. Perfecto. ADN, me acuerdo del DNI. DNI. Ok. Entonces lo único que tengo que cambiar es ADN. Y el ADN me lleva a entender que mi código genético es una información del ADN. Bien, seres vivos, dibujo unos seres vivos. Perfecto, una célula. Bien, anatomía. Anatomía. Ahí dibujo básicamente la parte de una persona que está haciendo, está tomando está tomando ¿cómo diríamos? Un elemento, un ingrediente que sea tónico, ¿sí? Bueno, algo así. Esto es parte de técnica de estudio, no estamos en el área de memoria, pero sencillamente ustedes lo que pueden hacer en los mapas conceptuales, mapas mentales, es agregar dibujos. Entonces, a mí me lleva este dibujo, veo lo siguiente. Yo sé que son sustancias químicas, para mí ya son sustancias químicas, ¿bien? Ahora, lo que necesito es el método enganche. Con las sustancias químicas, ¿sí? Tenemos que pensar que vemos una persona que ve una molécula, ¿sí? Una persona ve la molécula.
En esta sustancia química la persona ve una molécula. Esas moléculas sí están colocadas en una huerta orgánica, pero nos acordamos de la biomolécula orgánica, ¿ok? Y una vez que vemos que están las moléculas orgánicas en una huerta orgánica, podemos observar que en esa huerta orgánica está hecho con esqueleto, ¿sí? Está hecho con un esqueleto. Es todo imaginación, ustedes se reirán, pero es parte de nuestra imaginación. En ese esqueleto observamos que hay átomos, ¿sí? Y en esos átomos vemos que el carbón está encendiendo. ¿Qué es lo que está encendiendo? Está encendiendo en un lugar determinado, ¿sí? Y está encendiendo en una camilla, por ejemplo, ¿sí? Donde le están haciendo hidromasaje. Y bueno, como no puede salir, le falta el oxígeno, ¿sí? A la vez, eso también se va prendiendo y es como que se prende como fósforo y se enciende todo. Entonces le tiran azufre y el azufre trata de apagarlo, pero como no se puede apagar, lo que hace es quemarse todo y quema directamente el DNI. Y en el DNI podemos observar que hay justamente arriba del DNI observamos seres vivos. Hay una serie de seres vivos, ¿sí? Y esos seres vivos son las células que a ustedes pueden colocar las palabras funcional de función de la vida. A ustedes les parecerá muy raro, pero es parte de la memoria de nuestro aprendizaje para poder captar y canalizar estas informaciones. Ahora lo que vamos a hacer es observar básicamente en estas clases la parte de imaginación también, la parte de memoria. Sigamos con la parte de técnica de estudio y después vamos relacionándolo con la parte de memoria. Nos vemos hasta la próxima clase. Cualquier pregunta, cualquier duda, ustedes me pueden mandar un correíto, ¿sí? Nos vemos.